cuales le analizaban la derivada. La derivada que tiene una consecuencia gráfica de tangencia. ¿Sí? La derivada, gráficamente, cuando la interpretamos, es una tangencia. Cuando se trataba de funciones de x, la tangencia era para una recta tangente. Ahora que se trata de funciones vectoriales, la tangencia es para un vector tangente. ¿Sí? Entonces sí se va adecuando el concepto bajo los mismos análisis del cálculo que antes se desarrolló. No tiene más que darle un seguimiento lógico que ahora lo demuestre bajo funciones vectoriales. Entonces, de eso se trata la sesión de analizar la derivada para funciones vectoriales. Dice algún compañero, vamos rápido. No, lo que pasa es que son más temas, más subtemas. Y en la otra unidad hay más subtemas. Y en la última unidad hay más subtemas. O sea, se va incrementando la carga. Por eso es que necesitamos ir acelerando un poquito el curso también. Ya no podemos ir al mismo ritmo tranquilo de la primera unidad. En la tabla del ejercicio de ayer no existe límite, porque en las condiciones logarítmicas para la proyección negativa no existen. Entonces tienes que concluir con esa tabla que no existe límite. Sí. Para el ejercicio que ayer se llevaron, que ya no se iban a contestar la tabla. Sí. Vamos a trabajar con el tema derivada de una función vectorial. Muy bien. Esta construcción ustedes la manejaron en bachillerato, nada más que ya le decían f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Es similar, es la misma estructura, nada más que ahora la planteamos para una función vectorial. ¿Sí? En esta construcción vectorial, ahora la f de x se transforma en r de t. Y para derivarla, a través de la definición, simplemente decimos límite cuando el incremento del parámetro t lo mencionamos como h tiende a 0, un incremento muy pequeño de millonésimas, 10 millonésimas quizá. La función vectorial a través del parámetro más el incremento dado a dicho parámetro, menos la función vectorial como estaba inicialmente. Esta diferencia dividida entre ese pequeño incremento que se le asignó a el parámetro t de la función vectorial. ¿Sí? Y con esta situación ustedes después, allá en bachillerato, decían la regla de los 4 pasos. Primer paso, dale el incremento a la función. Segundo paso, haz la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incremento. Tercer paso, divide entre el incremento. Esa condición de dividir entre el incremento llevaba a que en el numerador
factoraces lo que tenía de la diferencia ya resuelta respecto al incremento, respecto a delta x en aquel entonces. Aquí sería respecto a h. Al hacer esa condición factoral acá respecto a delta x en aquellos ayeres y respecto a h ahora, h entre h se reduce y lo que te queda es una condición ya sin divisor, la cual simplemente le aplicas la tendencia límite que es a cero y se queda resuelta la derivada. Aquí también es bastante similar. Bueno, si hablamos ya en términos de la función vectorial como una construcción en tres componentes ortogonales, f de t en i, g de t en j y h de t en k, su derivada bajo esta construcción refiere que a cada una de dichas componentes le vas a aplicar la derivada, o sea, este contexto a cada uno de los sumandos, ¿sí? Con ello obtienes la R'. Y bueno, vamos a hacer ya un ejemplo de interpretación para qué pasa con la derivada cuando se define, dónde queda en el gráfico, en la ilustración, en su interpretación geométrica, dónde queda esa derivada. Para eso vamos a desarrollar este ejemplo para interpretar el análisis gráfico de la derivada de una función vectorial, ¿sí? Entonces, iniciamos con una construcción para una función vectorial. R de t igual a coseno de 2t en i más seno de 2t. Fíjense en esto. Esta proyección vectorial nada más está en dos componentes ortogonales, nada más para i y para j, lo cual nos lleva a que esta interpretación la vamos a desarrollar en dos ejes: el eje horizontal, que es para i, y el eje vertical, que es para j. El tercer eje, que sería asignado acá, no se necesita porque la función vectorial nada más está en dos componentes ortogonales. ¿Sale? Esta función vectorial se pide la definamos entre menos pi medios y pi medios. Entonces, en este espacio, en este intervalo, vamos a trazar esta función vectorial. Bueno, pues luego de eso, vamos a calcular R de t, R' de t. Y a esta R' de t, ya calculada, la vamos a definir cuando t vale 0 y cuando t vale pi sextos. Y todo esto va a ilustrarnos una serie de vectores, unos de ellos vectores de posición, otros de ellos vectores tangentes, que van a estar inmersos en el proyecto de la gráfica. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a calcular aquí rápido y luego nos pasamos a ver R' de t. R' de t deriva de esta condición. Derivada de coseno menos seno de 2t. Aquí muy importante, nunca olvidar, derivas a la función trigonométrica, pero también debes derivar después como factor al ángulo, ¿sí? Entonces aquí ya después de que derivaste la trigonométrica, derivas su ángulo. Derivada de 2t respecto a t, te tiene que dar 2. Este detallito que parece tan obvio para quien ya domina el asunto, alguno en muchas ocasiones lo confunde, porque dice, a ver, derivada de coseno de 2t, que es el menos seno de 2t, y ahí se queda. Es un error. Te ha faltado la derivada del ángulo. ¿Sí? Eso hay que cuidarlo, hay que evitar que esa confusión siga sucediendo. ¿Sale? Más derivada de seno de t, coseno de t. Y aquí es donde surge la confusión, porque cuando el ángulo es t, luego dices, la derivada del ángulo t respecto a t es 1. Y que como se sobreentiende el factor unitario, pues ya en la práctica ni siquiera se escribe. Y por no escribirlo, generas después la confusión de solo derivar la función trigonométrica.
y no agregar la derivada del factor ángulo. ¿Sí? Entonces, este detalle, cuídenlo mucho para quienes tengan todavía esta posible confusión y no la sufran. ¿Vale? Ahí está. Entonces, aquí ya lo ves el coseno del t de j. Y como ya no ves la derivada del ángulo, dices, pues es que en esta también yo puedo decir lo mismo, menos seno de 2t. No, aquí no, porque el ángulo tiene su derivada diferente a la unidad. Esa es la confusión, básicamente. Bien, entonces, a esta derivada la vamos a definir en 0, ¿viste? Entonces la calculamos para definirla en 0. Y bueno, ya aquí hay que calcular, ¿no? Menos seno de 2 por 0, creo que da 0, 0 por 2. Pero háganlo la máquina, no vaya a pasar que no se capte porque es menos seno de 2 por 0, este es ángulo, va a integrar aquí, y ya después por 2. Este es el ángulo. Y así lo tienes que hacer. ¿Por qué no? El 0 de dónde lo dejó? Por De la evaluación de t. ¿Qué vale ser? La evaluación de t. 0 en i más coseno de 0 es 1 en j. Pero hagan, no vamos a decir sí. Luego alguien ya no supo qué pasó. Calculenlo y verán esos resultados. 0. Pasamos a la segunda evaluación. ¿Qué es esto? Ya, quizás sustituyendo en alguna parte que con eso van todos los. Bueno, si ya realizaron la primera evaluación, vamos a realizar la segunda cuando el ángulo es pi sextos. Igual, ¿no? Menos seno de 2 por pi sextos como ángulo. Esa respuesta por 2 en i debe de dar no me crean, vayan haciéndolo para que vean los números. En total, Más coseno de pi sextos que debe dar. Sí. Vean, si algunas calculadoras no tienen esa opción de convertir el decimal a racionalizado, entonces escríbanle su decimal si así su calculadora está dando la respuesta. En i les va a dar menos 1.73 en decimal y en j les va a dar 0.8660, porque algunas máquinas no te brindan esa opción de botarte el número ya en forma de racionalizado, no te lo da, no cae en esa función. Algunas sí, pero algunas se quedan con su decimal nada más, no está ningún decimal, con ese es menos. Sale, ya verificaron esos números, es lo que resulta. Si tu máquina no tiene la opción de racionalización para los decimales, te va a quedar menos 1.73 en i más 0.8660 en j. ¿Sí? Esa es la racionalización para esos decimales. Algunas calculadoras no traen esa opción, te dejan la opción decimal. Ya está. Entonces, ahora sí, nos vamos a abocar a la gráfica.
donde vamos a ilustrar la curva y los resultados de sus vectores derivados. Ahí los vamos a ilustrar, ahí los vamos a visualizar. Después de eso, ya. No sé. Un detalle nada más, para pintar una curva vectorial, lo hemos dicho en los temas pasados, en el primero, hay que revisar qué paso angular nos conviene para poder trazar una curva con suficientes puntos de apoyo que la puedan ubicar, ¿sale? Entonces, el intervalo de ejecución de la curva gráfica va de menos pi medios hasta pi medios. Si nosotros elegimos la opción de trazarla con ese paso angular de pi medios, ¿qué tendríamos? Menos pi medios, 0 y pi medios. 3 puntos para guiar la curva. Son muy pocos. Es complicado hacerlo con nada más 3 puntos. Entonces podemos elegir un paso angular más pequeño que nos dé más puntos bien. Pudiéramos elegir, por ejemplo, pi cuartos. Y entonces aquí tendríamos desde menos 2 cuartos de pi hasta 2 cuartos de pi. ¿Sí? Y tendríamos 5 puntos guía. Y estaría ya algo suficiente, ¿no? Para seguirlo. A lo mejor con 5 puntos ya lo logramos. Pero hay un detalle adicional. Nos piden que ilustremos el vector derivado en pi sextos. Eso es la clave fundamental. Podríamos habernos quedado con pi medios, pero muy pocos puntos guía. Podríamos haber utilizado pi cuartos y ahí pintaríamos la curva con 5 puntos guía. Pero una de las derivadas la quieren que la ilustremos en pi sextos. Ah, muy bien. Pues entonces vamos a elegir el paso de pi sextos para poder hacer puntos en la posición pi sextos, podamos ilustrar el ¿sale? Este es el concepto que nos declara lo más conveniente para elegir el paso. De allí entonces que esta condición leída en sextos de pi quedaría mira, es el equivalente. ¿Sale? En sextos de pi. Es el mismo intervalo, pero interpretado en sextos de pi. Si alguien se pregunta cómo convertimos menos pi medios a menos 3 sextos de pi, es muy simple. Multiplicamos arriba y abajo de la fracción por 3. Arriba y abajo de la fracción por 3 te da esta condición. Lo mismo acá. Arriba y abajo de la fracción por 3 te da esta condición. Las equivalencias así se obtienen, multiplicando tanto en el numerador como en el divisor el valor tal que te lleve a la fracción que quieres manejar. En este caso, sextos. Bien, pues ya está. Ya nada más vamos a dibujar. Obvio, solo necesitamos 2 ejes porque la propuesta vectorial solo trabaja en y en j. No necesitamos k. La propuesta vectorial, la función vectorial no la necesita, no la declara. ¿Sí? Por eso es que nos quedamos en el plano. Y a partir de él vamos a pintar nuestra condición de curva. Bueno, empezamos. Estos sextos de pi. Empezamos en menos 3 sextos de pi y vamos de sexto en sexto, ir avanzando hasta llegar a 3 sextos de pi para recorrer ¿cuántos puntos? 3. ¿Cuántos puntos serían? Son 7. Menos 3 sextos,
2 sextos, menos 1 sexto, 0. 0, 1 sexto, 2 sextos, 7 puntos 10, vamos a ver. ¿Sale? Porque fíjense que no es el recorrido de 0 a 2 pi, es el recorrido de apenas un entero de pi. Un medio en el lado negativo y un medio en el lado positivo. Por lo tanto, hacen un entero de pi. O sea, lo que en otras condiciones diríamos media vuelta. Entonces vamos a ir calculándolo, ¿no? Acuérdense que es para trazar la curva primero. Ya después interpretaremos en la curva estas construcciones. Entonces, coseno de menos 3, perdón, coseno entre paréntesis 2 por menos 3 sextos de pi. ¿Cuánto les da? Coseno de entre paréntesis 2 por menos 3 sextos de pi, que es el primer punto. ¿Cuánto es que resulta? Ahí. Menos 1. Vayan verificándolo todo. Ustedes no se fíen de que ya dijo aquel. No. Yo lo hago y veo que sí es o no. Coseno de 2, entre paréntesis, 2 por menos 3 sextos de pi. O menos 1 ¿les da? Menos 1, aquí está. Ahora lo de J, seno de menos 3 sextos de pi. ¿Cuánto les da? Menos 1 también. Aquí entonces, el punto de la curva cuando t se evaluó en menos 3 sextos de pi. Ahí está. En ese lugar nos dio el vector de j. Ahora pasamos al siguiente, a menos 2 sextos de pi, que es el siguiente hacia adelante. Acuérdense, vamos juntos. Coseno, entre paréntesis, 2 por menos 2 sextos de pi. Menos un medio, aquí estamos, a mitad. Y j, seno de menos 2 sextos de pi. Menos 3, raíz de 3 sobre 2, que da menos 0.86. 86, correcto, negativo. Y por aquí. Y ahora en J. Ya está, ¿verdad? Ese fue el t igual a menos 2 sextos. Menos 2 sextos de pi. Ahora en menos 1 sexto. Seguimos avanzando a la derecha. Coseno, paréntesis, 2 por menos 1 sexto de pi. Positivo. Sí. Sale. Aquí. Y en J. Menos 1 medio. Ajá. Y entonces estamos aquí. Seguimos en 0. En 0 es 1, está acá. Y en J. 0, se quedó ahí mismo. Pasamos a 1 sexto de pi. Un
medio, aquí está mismo. Y en J, ok, da una simetría. A ver, este factorito igual a 0, este factorito igual a 1. Vamos con 2/6 de pi. ¿Cuánto resulta? 2 sextos, ¿verdad? Ajá, 2 sextos. Menos 1. Bueno, menos 1 medio. Menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Le importa? En 2 sextos, sí. ¿Para J? Debe dar el J 0.8660. Y ya llegamos al final, a 3 sextos de pi. ¿Vale? Sí, genera una simetría en el proyecto. T igual a 3. No, es una parábola. Entonces, recuérdenlo, como es una función vectorial, a cada ubicación encontrada se le asigna un vector de posiciones. ¿Un vector? Ese vector es de Son vectores de posición. Todos estos. ¿Por qué? Porque se trata de una función vectorial. Cada punto que define a la curva es a su vez asignado con un vector de posición. Ahí están. Todos son vectores de posiciones asignados a cada punto de la posición. Ahí está. Y ahora hay que unir con una curva suave los puntos de la curva. Esos son los vectores de posición. De cada punto asignado a un vector de posición. Y ahora hay que unir con una curva suave esos puntos o esos vectores de posición en su extremo final. Recuerden que la curva debe ser suave, hay que evitar los quiebres, hay que evitar segmentos rectos. ¿Sale? Ahí están la curva y sus vectores de posición.
asignado. ¿Está bien? Ahora vamos a pintar los vectores derivados en ese gráfico. ¿Dónde están? Ahorita los ubicamos. Ahora se usa la fórmula de derivada de R, ¿verdad? Estos que ya definimos, mira. Sí. Cuando t vale 0, tienes un vector que surgió de la derivada 0 en i, 1 en j. Cuando t es 0, estás aquí. Este es tu origen. ¿Para quién? Para este vector, 0 en i, 1 en j. Por la misma escala que implementaste en el gráfico anterior. 0 en i, aquí sigo. 1 en j. Aquí están de una unidad. Cero en i, 1 en j. Ese es mi vector de la derivada. ¿Y cómo es respecto a la curva? Pues es tangente. ¿Por qué? Porque provino de la derivada de la función vectorial. Por eso es que no es casualidad que resulte un vector tangente, ¿sí? A la curva, tangente a la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que solo toca este punto de la curva, ni uno más. Y ya nos vamos con el segundo vector que se definió para t igual a pi sextos. Me ubico. T igual a pi sextos. Pi sextos, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿verdad? En pi sextos. Un sexto de pi. Un sexto de pi, pues ahí estoy. Voy a pintar a partir de ese sitio menos raíz de 3 en i. Es como si fuera punto de origen, ¿no? Sí, este es el origen para el vector de derivado. Es por eso que agarra esos intervalos, o sea, los pasó de pi medios a pi sexto, ¿no? Sí, para aprovechar esta conjetura. Entonces, aquí está. Uno y punto 3. Aquí llegué con menos raíz de 3, que es menos 1.73. ¿Sale? Ahí estoy en menos 1.73. Y en J, raíz de 3 entre 2, que es 0.8660. Con la misma escala, 0.86, más o menos es este espacio. 0.8660. Aquí llegué. Ahí están. Componente de I, componente de J. Y acá son mi vector a partir del punto en que estoy, que es pi sextos. Y ahí está, miren, este es mi vector menos raíz de 3 en I más raíz de 3 entre 2 en J. Ahí está, miren. También es un vector tangente a la curva en ese punto. Solo ese punto de la curva toca, ni uno más. Ahí está toda la conjetura. Está la curva trazada, están los vectores de posición a la curva, están los puntos de la curva y en dos de ellos estamos trazando los vectores derivados, que no es otra cosa que vectores tangentes a la curva. Sí, los puntos actúan como nuevos orígenes para trazar los vectores derivados. Porque si te das cuenta, y ahora cuánto ves
Sí, pero los dije por positivo, se puede esperar. ¿Te das cuenta? Están en radio 3. Digo, en radio 3. Radio 3 que es menos 1.73, por eso corre sobre la horizontal hacia acá. Menos 1.73 de la dimensión o de la escala que hayas implementado. ¿Y cómo sabremos qué punto tomar como origen? Aquí te lo dice. Sí, porque son donde se originan las rectas, o sea, los vectores tangentes. O sea, ubicamos ese punto de la curva y a partir de ahí Trazamos el vector tangente. Y ya está. Antes, cuando era la función no vectorial, a esos puntos no les nombrábamos vectores tangentes, le nombrábamos rectas tangentes. ¿Por qué? Porque no eran funciones vectoriales en aquel entonces. Generaban rectas tangentes, que no vectores tangentes. Ahora sí, porque la función es vectorial, origina vectores tangentes. Porque la función que estamos derivando es una función vectorial. Tendría que originar vectores tangentes, entonces, no rectas tangentes, como cuando no era el concepto hijo tangente. Ahí están, entonces, ya se agota el tiempo, nos vemos aquí a la mañana.